Escogimos un texto en particular que está vinculado además con el que colgamos en la página del seminario, que apareció en la revista Discusiones y cuyo director, Hernán Burrier, nos facilitó generosamente para que podamos hacer la discusión a partir de ahí. En todo caso comento que el texto que queda colgado en la página del seminario, que es un poco el centro que va a ser la charla de hoy, la discusión de hoy, tuvo que ver con un debate que tuvo Claudia con un conocido joven filósofo cordobés, Igor Tatián, y el intercambio completo lo pueden encontrar en la página del seminario, y que tiene que ver con preocupaciones bueno, que ha mantenido Claudia desde hace tiempo y que yo creo que siempre han estado marcadas por una gran virtud de su trabajo, que es de ir contra clichés y pensamientos establecidos y como provocarnos a pensar sobre temas de relevancia pública. La idea es tener el formato seminario. El aula no nos ayuda para nada, pero la idea es tratar de superar el inconveniente físico que tenemos aquí en ese sentido. Entonces lo que le voy a pedir a Claudia es que informalmente, rápidamente, brevemente, escojas para algunos temas que quieras remarcar de tu trabajo, que puedan ser disparadores. Yo en todo caso te puedo hacer algún comentario o pregunta y vamos abriendo la conversación, porque la idea es eso, que sea una conversación entre todos. Entonces, no sé si vos querés empezar, Claudia. Muchísimas gracias por haber venido. No, bueno, gracias por la invitación, la verdad que me gusta mucho poder estar acá. Lo que se me ocurre que puedo hacer es contarles un poco cómo surge este texto, por qué surge. Como conversábamos con Roberto, y yo lo digo ahí en el libro también, en general cuando yo escribo sobre estas cosas, yo me dedico, tengo como dos patas, ¿no? Una que es más la teoría política del siglo XIX y siglo XX, y otra que es este tipo de textos que son mucho más de intervención en temas del pasado reciente, en general ligados a los 70 y a la manera en que tramitamos en la actualidad la relación con los 70, cruzado muy fuertemente también en mi caso por reflexiones teóricas y todo esto. Y en general cuando yo escribo uno de estos textos, perpetro uno de estos textos más ligados a los acontecimientos del pasado reciente, suele ser porque hay algo que a mí me suscita una incomodidad, una molestia, unas ganas de pensar un poco a contracorriente respecto de lo que yo siento que muchas veces es un pensamiento anquilosado, un pensamiento progresista que se quedó anquilosado en ciertas cosas que pensó hace 20, 30 o 40 años y que ya lo toma como si fueran verdades que no hay que discutir más. Cosa que a mí, cuando vuelven a surgir algunos temas que evocan esas supuestas certezas, me suele poner un poco nerviosa. Entonces, en este caso, de repente yo empecé a pensar, se me fueron juntando, ¿no? En el caso de lo que yo hago sobre verdad y justicia respecto a Argentina y Sudáfrica, se me fueron juntando varias cosas. Y la primera que era una reflexión que un poco, si ustedes quieren, arranca con el caso Silingo, y con el impacto que produce el caso Silingo y en todo caso el impacto que a mí me produce leer en primera persona por parte de lo que los sudafricanos llaman un perpetrador esa historia, ver también incluso subjetivamente, ¿no? lo que le ocurre a Silingo en todo ese proceso, que finalmente culmina con que Silingo va voluntariamente a España, donde el juez Garzón lo va a juzgar y termina condenado, y primero creo 1000 y pico de años, finalmente 640, creo que es así el orden, con el resultado de que Silingo trata de retractarse y de que obviamente cualquier idea que uno podía tener de que alguna otra persona podía verse tentada por razones, yo diría casi de quebranto moral, a contar su participación en la represión, quedaba clausurada. Y lo que a mí me llamaba la atención es que todo el mundo lo celebraba esto en el juicio de Garzón, más allá de que, yo en el libro trato otro caso también, de la legitimidad de un juez de primera instancia en España juzgue según las leyes internas españolas
casos sucedidos afuera, pero no me voy a meter en eso. Lo que me llamaba la atención era como que esto no suscitaba una reflexión respecto de que se estaba cerrando una posibilidad. Ya no me acuerdo muy bien por qué me puse a mirar el caso sudafricano y la verdad que me interesó muchísimo. Me interesó muchísimo por diversos motivos, me interesó muchísimo por la creatividad política de la que hacía muestras, ni que hablar de la figura de Mandela, que es una figura realmente extraordinaria. Cuando uno se pone, digamos, todos sabemos que es una figura extraordinaria, pero cuando uno empieza a mirar, la verdad que es muy impactante. Y empecé a leer cosas, digamos, del informe de la TRC, de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Hay un capítulo de ese informe que a los que se interesan les recomiendo, que es el capítulo sobre los perpetradores, que fue redactado por un especialista, un psicólogo clínico de la Universidad de Ciudad del Cabo, con el que tuve la oportunidad de entrevistarme después, que es de una fineza en el tratamiento del tema que es realmente extraordinario. Bueno, empecé a leer el informe de la TRC, empecé a leer libros sobre el proceso sudafricano de todo tipo, de, digamos, transitional studies, que en general no me parecen demasiado entretenidos, de filósofos políticos franceses, entre otros, textos muy interesantes de pensadores sudafricanos sobre el tema, y me empezó a interesar mucho ver los efectos que el armado sudafricano de la salida del régimen criminal del apartheid había tenido a nivel de la reconstitución de la comunidad, por un lado, pero a nivel también, yo diría, de la subjetivación de los perpetradores. Y entonces empecé a preguntarme, y entonces empecé a molestar. Yo me acuerdo que una vez, yo era socia del Club de Cultura Socialista, y vino justamente alguien del CELS, que no sé si no era la persona de la que estábamos hablando antes, y yo le pregunté, ¿nunca se pensó en el momento de los juicios o en el momento de reapertura de los juicios en alguna forma de negociación, de reducción de penas contra confesión completa, como en el caso sudafricano? Porque ustedes saben, en el caso sudafricano, lo que se exige al perpetrador para que pueda acogerse a la amnistía es lo que ellos llaman full disclosure, es decir, que diga todo. Y si era presentación voluntaria más full disclosure. O sea que el tipo podía no ir a la TRC, correr el riesgo de que su caso saltara, pero también correr el riesgo de que no saltara su caso. Entonces, era presentación voluntaria, y luego, una vez que empezaba a hablar, si quienes estaban en el tribunal o las víctimas que estaban frente a él podían mostrar que el tipo se estaba guardando cosas, pasaba a la justicia ordinaria. Entonces, realmente fue una cosa de una inventividad bastante impresionante. Entonces yo empezaba a preguntar a gente que había estado ligado muy fuertemente a los derechos humanos acá si nunca se había pensado en esa oportunidad. Y me miraban con horror. La verdad es que me miraban como diciendo, pero digo, a ver, digo, hay cosas que no se negocian. La justicia no se negocia. Y entonces, bueno, empecé a tratar de pensar esto, y a raíz de eso empecé, digamos, hice un primer texto. En realidad hice dos textos que son muy parecidos. El primer texto es el que está en el librito, y el segundo texto es el que está en el blog, que es el que dio lugar al diálogo con Diego Tatián. Y yo diría, en el segundo voy más lejos que en el primero, porque en el primero llego hasta la pregunta, ¿no? ¿Por qué nunca en la Argentina esto pudo pensarse? Con algunas particularidades en las que ya trato de entrar en el primero, que es también cuál es el interés en que esto no se abra, no por parte de los perpetradores, sino por parte de lo que sería el campo de las víctimas. ¿Cuál es el interés de que no proliferen las palabras de los perpetradores? ¿Qué es aquello que esta resolución, bajo la forma cristalizada de los culpables y los inocentes, que por supuesto hubo culpables y por supuesto que hubo inocentes, pero la historia es bastante más compleja que eso? Entonces, ¿cuál es la razón por la que esto parece intocable para aquellos que se inscriben en el campo, no del terror estatal, sino en el campo de las víctimas del terror estatal? Y entonces, en el otro texto, en el texto que da lugar al debate con Diego Tatián, empiezo a pensar
este tema incluso con, yo diría, bajo la forma de términos que son absolutamente tabú en el debate argentino, que son los de perdón y de reconciliación, tratando de pensar a través del caso sudafricano qué es lo que pasa cuando un perpetrador se encuentra en la obligación por su propio interés económico, es decir, en una economía del perdón, de decir lo que hizo ante su familia, ante la familia de su víctima, decir, sí, yo lo torturé, tiré gente viva de un avión, maté un bebito, rapté y entregué chicos en cautiverio. ¿Qué es lo que le pasa a esta persona? ¿Hay algo que haya para pensar ahí que pueda ser interesante para nosotros? Entonces, insistiendo mucho en un tema que a mí me parece muy importante, que es el de los motivos por los cuales esto es impensable en nuestro debate. Eso es lo que a mí, si ustedes quieren, más me interesa. ¿Por qué esto se vuelve tan impensable en el debate nuestro? Cuando en realidad yo pienso de que si en el año 2005, cuando se reabrieron los juicios, se hubiera introducido una cláusula de reducción de penas a cambio de full disclosure, podríamos haber obtenido efectos en verdad que habrían sido importantísimos. Que habrían sido importantísimos, por un lado, por el conocimiento del destino de los cuerpos, del destino de los chicos apropiados, y que podría haber sido interesante también en el sentido de romper el discurso homogéneo de los militares de cualquier graduación que no tienen en estas condiciones obviamente ningún interés, sino todo lo contrario, para hablar y para decir lo que saben. En estas condiciones actuales, yo por ejemplo estuve tratando de entrevistar militares, se hace muy difícil porque, claro, si abren la boca tienen miedo de ser llevados a juicio, lo cual se entiende perfectamente. Entonces, hablar acá no es que uno recibe digamos, una recompensa, sino un castigo mayor, digamos, si uno habla. Por eso digo. Por eso, absolutamente. Entonces digo, es absolutamente contrario a su interés hablar, e incluso niegan muchas veces entrevistas de tipo académico por esto. Entonces, si ustedes quieren, este es más o menos el, digamos, el disparador no es la palabra en este caso, pero bueno, perdónenme la palabra, el disparador de mi interés en este tema. Respecto muy cortamente del diálogo con Diego Tatián, yo expuse este texto, el que está colgado en el blog, en una versión más corta, en un seminario en Córdoba. Diego participaba del seminario, estaba en el público y me dijo después que, bueno, se había sentido como muy provocado por el texto y que quería reaccionar a él. A eso Hernán Bouvier de la revista Discusiones me propuso a mí una respuesta a la respuesta de Diego Tatián. Y entonces esto fue, digamos, fue surgiendo de esta manera. Bueno, no, perfecto. A ver, yo como disparador, pero ya podemos abrir el debate, un par de cosas. Una, me quedaría con tu pregunta fundamental de por qué es impensable un proceso de ese tipo en Argentina. Creo que eso, digamos, ya nos obliga nos lleva a pensar sobre cosas que son muy importantes en sí, así que digamos, me gustaría insistir para que nos quedemos un poco en eso. No, haré dos comentarios que tampoco tenés por qué tomarlos ahora, pero uno, decir que desde el derecho al menos hay algunos apoyos importantes que tiene, digamos, una posición como la que presentás en cuanto a estudios o trabajos o reflexiones. Muy poco, diría, porque poco se ha pensado sobre el tema, en realidad, pero de los pocos que se ha pensado, hay algunos trabajos que llevan agua a ese molino, mostrando los problemas propios del proceso penal para generar verdad, con las tensiones, ¿no? Entonces, este libro, por ejemplo, conocido, polémico, joven, penalista, Daniel Pastor, de aquí, bueno, parte, el libro es, lo ha escrito en más de un lugar, pero por ejemplo en Encrucijadas del Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, buena parte de la primera sección del libro está dedicada exactamente a dar fundamento de cuáles son los inconvenientes propios del proceso penal en términos de producción de verdad, ¿no? Entonces hay otros méritos que puede generar
proceso penal, pero en términos de conocimiento de verdad completa, al derecho penal le interesan algunas cosas particulares de la realidad, digamos, vinculadas con el reconocimiento de, digamos, la certeza de que uno ha cometido un determinado acto, pero no le interesa el tipo de verdad que a todos, a los sudafricanos les podría interesar poner sobre la mesa. O sea que yo creo que efectivamente hay buen apoyo desde el derecho para decir, respaldo de lo que señalás, que haber optado por esta vía de respuesta frente a los crímenes masivos tenía sus inconvenientes reconocibles de antemano y que, digamos, es un problema no haberse tomado plenamente en serio. Aún hoy, digamos, esos inconvenientes. Yo creo que parte de eso se ve también en la respuesta de Diego, Tatiana, que me parece como que no reconociera efectivamente ese problema, y es que uno no está pidiendo perdón, sino que uno lo que está haciendo es poniendo el acento en la verdad, digamos, y mostrando que los procesos escogidos no ayudan a la producción de verdad. O sea que creo eso, por un lado que el derecho apoya, me parece que hay razones para apoyar lo que señalás. Después, a lo mejor más hacia adelante, me gustaría pensar también un poquito sobre el castigo más allá de la cuestión de la verdad. Yo creo que, digamos, la vía de entrada que vos haces al problema general es una vía especialmente atractiva e importante que tiene que ver con este énfasis en la verdad. Ahora, yo creo que aún con independencia de la verdad, digamos, hay un espacio que todavía uno debe reservarse para pensar en estos casos y en cualquier otro, sobre todo diría en cualquier otro, pero también en esto, sobre los modos en que escogemos reprochar, digamos, esas conductas que nos parecen abominables o inaceptables. Y yo creo que ahí nos lleva a lo mejor un poco lejos, pero me parece que están nuestras respuestas habituales, y eso lo hemos discutido más de una vez en el seminario, están muy marcadas por la irracionalidad, ¿no? Entonces, yo me reservaría un espacio para pensar sobre eso, sobre el castigo con independencia de la verdad, aun cuando, digamos, el ingreso a través de la idea de verdad me parece importante, ¿no? Pero veamos si hay alguna reacción primera que quiera venir y vamos, sí, decime, Juan. No sé si hay alguna, ¿no? Tal vez después sacaría una mano y después no, a mí me pareció excelente el texto, me parece que de todos modos, para los que no lo han hecho, me parece mucho mejor leerlo junto con los comentarios de Tatiana y las réplicas. Me parece que son súper esclarecedoras los dos textos. Hay algunas dudas que me quedaron. Una es, primero, para más o menos seguir con lo que estaban hablando, una tiene que ver con el lugar de la verdad. Me parece que hay dos sentidos del valor de la verdad en el texto. Uno es una verdad material, más o menos fácilmente identificable, dónde están los niños, bueno, ya no son niños, pero qué pasó con los niños apropiados, qué pasó con los cuerpos, qué sé yo. Es un valor que yo diría que no siempre fue muy claro, por lo menos para todos los organismos de derechos humanos que se estuviese persiguiendo eso como algo primordial. Sobre todo, digamos, la discusión sobre el destino del cuerpo. Es una discusión central que, bueno, para muchos no era importante averiguar el destino del cuerpo. En ese sentido también parece que es importante decir que, qué sé yo, Abuelas sí fue un organismo que estaba dispuesto en determinado momento a negociar verdad específicamente el destino de los niños apropiados por castigo. La otra idea de verdad, que me parece más interesante, es qué relato nos damos a nosotros mismos como comunidad de lo que sucedió. Ahí la duda que me genera el texto es si, es decir, cómo podemos decir que hay una verdad superior a la que hemos construido. Yo no sé si realmente esa verdad existe y no sé si en el texto hay elementos suficientes para fundar que una verdad más compleja, surgida de testimonios más completos, sería realmente superadora. Sí sería más compleja, es verdad que tenemos un relato simple, pero por ahí como comunidad ese relato era el que necesitábamos, atendiendo a algunas metas importantes. Entonces ahí me parece que esto lo
quiero enganchar con otra cosa que me parece que es importante, que es la experiencia de los juicios, por lo menos durante el gobierno de Alfonsín, y después quizá no tanto, pero por lo menos en la primera etapa, me parece que tiene una función instrumental muy clara, que es la de reafirmar la democracia, ¿no? Tratar de construir más o menos una democracia estable. Entonces, en ese sentido, el relato simple me parece que es muy útil y era necesario. Yo no sé si, bueno, por lo menos yo no sé si hubiese optado por una complejización muy profunda cuando realmente la necesidad era instrumental y era esa. Y eso se podría haber conseguido por otros medios, no sé, pero me parece que eso es importante. Es decir, bueno, esto se hizo no por cualquier cosa, sino se hizo por esta meta, me parece que es algo central en el contexto. Y lo otro que me parece importante, y con esto concluyo, en aras de complejizar, hay algo que está presente en el texto, aunque quizás después es un poco relativizado, pero está continúa presente, que es el valor de la complejización a partir de que produce la posibilidad también de hacerse cargo a los miembros de las organizaciones armadas de su responsabilidad en la producción de la tragedia. Eso yo no tengo muy claras dos cosas. Una es que no haya habido una complejización sobre la experiencia de la lucha armada en Argentina. Yo creo que sí la hubo. Me parece que hay una vasta producción bibliográfica de ex militantes y incluso dirigentes de organizaciones armadas en las que se autocritica profundamente, no se hacen cargo de su responsabilidad en la producción de la represión durante la dictadura, pero sí se hace una revisión política intensa, creo. Entonces, eso yo creo que se produjo, sin recurrir a las herramientas sudafricanas. Creo que eso, hay un ejercicio de autocrítica que me parece que es interesante, valioso y que complejiza. Pero por otro lado, me parece que algo que en principio me genera cierta discrepancia en el texto es el uso de la violencia como algo más o menos neutral. O bueno, la violencia es violencia y en principio no hay mucho más para decir acerca de ella. Hay una violencia de las organizaciones armadas que legitimaron el uso político de la violencia, y bueno, hubo una respuesta radicalmente violenta por parte del Estado, que también por supuesto es repudiable, pero hay que ver que es complejo esto de que admitimos como comunidad el uso de la violencia. Me parece que bueno, hay usos y usos de la violencia y hay sentidos asignados. Lo que estoy diciendo no es nada nuevo, ¿no? pero me parece que es importante y que bueno, en nuestra tradición política la violencia política no aparece con las organizaciones armadas de finales de 60, de década de 70 y tampoco me parece que tenga mucho que ver con el uso estatal de la violencia por parte del proceso, y no estoy hablando de magnitudes de gravedad, no es eso, es otra forma. Tomamos una más y Dale. La mía es muy cortita, muy cortita. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo. Nosotros venimos porque primero nos encantó el tema, la forma de estar presentado, y justo estamos en un momento trabajando en un ensayo sobre el discurso primordial y un poco la pregunta que va, más allá de que el texto nos encantó, o sea, un poco la pregunta que va es en este sentido, que estamos muy trabados nosotros en lo que es esta cuestión de la cuestión discursiva. Entonces, en algún punto la pregunta va en esto. Nosotros hemos llegado a un punto en el cual hemos inferido un discurso paranoico en la parte de 76-83 que obedece también a un discurso en 46 años del sexto golpe. Entonces un poco la pregunta en la cual estamos trabados, y quizá es algo muy sencillo y quizá va más a la teoría crítica y más bien a la cuestión Frankfurt, Alemania con Argentina 70. La pregunta básicamente es, dentro del discurso paranoico, que es donde nosotros estamos anclados, ¿no? Este discurso que se empieza a generar con mayor novedad, es, primera pregunta, el sexto golpe de Estado en 46 años, ergo, si bien hay una suerte de mayor violencia o mayor violencia discursiva en relación a algo, es algo que se viene gestando. En ese sentido, nosotros nos relacionamos mucho con un trabajo que estamos trabajando que es el enemigo judío. Básicamente en la idea que se hace la pregunta de hipótesis, que es, hay tanta producción, pero nadie se hizo esta pregunta. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué justo en el 41, verdad? Si bien el odio a los judíos en su momento es como ancestral, ¿por qué ahora esta vuelta de tuerca? Nuestra pregunta, donde nos encontramos trabados, al menos en nuestro trabajo,
es esto de ¿por qué en el 76? Básicamente, ¿verdad? O sea, pudo haber sido antes, pudo haber sido después, se dieron todas las conclusiones sociohistóricas, o la secta es la vencida, o somos un país de tango. Pero a lo que me refiero es, quizás sería bueno, como usted dijo, y por eso también estamos acá, esto de cuando empieza a hacer ruido, hay veces que los elementos ya los tenemos anclados, hay veces que los elementos del discurso, los elementos de la pregunta están bien, lo único que tenemos que hacer es desordenar un poco el orden de elemento de pregunta. En ese sentido, un poco la pregunta final que hacemos es esto, ¿verdad? ¿Por qué en el 76? Y si usted considera, a través de su investigación y lo que da su ensayo, si este discurso paranoide se absorbe todo lo simbólico y la gran falta que el discurso jurídico de los 3 niveles, la norma, la interpretación y la parte simbólica que tiene el nivel 3, ese N3, no se absorbe todo el derecho. En ese sentido la pregunta es, cuando hablamos de verdad, cuando hablamos de derecho, cuando hablamos de respuestas, ¿podemos pedir verdad y respuestas cuando el nivel simbólico nos absorbió todos los 3 niveles previos de la ley? Básicamente esa es la pregunta. ¿Alguno tiene alguna más fácil? Bueno, voy. Como quiera, digamos. Sí, pero o sea, la verdad que me interesa reaccionar a lo que dijeron. A ver, voy a empezar por una cosa que decías vos, Roberto, que yo me pongo en el abril, digamos, sobre que en realidad no tengo nada más que decir que prolongar la pregunta, que es respecto de la cuestión del castigo más allá de la cuestión de la verdad. Digo, no tengo nada para decir porque no soy jurista, nunca lo pensé y yo sé que hay mucho desarrollo al respecto, pero, digamos, y vos decías, bueno, del modo en que nosotros escogemos reprochar, juzgar o castigar conductas abominables. Y ahí yo, la verdad que tengo un problema que es el siguiente. Yo creo que frente a esa pregunta o frente a esa situación, a uno se le plantean como muchas dimensiones, ¿no? Una es la dimensión de qué comunidad quiero yo construir a partir de ese momento. Y es en función de eso que yo me planteo esa pregunta. En esa pregunta, ¿qué comunidad quiero yo construir a partir de ese momento? La pregunta impunidad, no impunidad, digo, también es importante. Entonces, me parece que el castigo no tiene solo que ver con aquello que yo le hago al malo, sino con también, digamos... No, en todo caso la pregunta presupone que hay distintos modos de reproche, entonces hay formas de reproche diferentes que no implican impunidad. No, totalmente. Y también me parece que ahí sí yo, digo, tal vez estoy, yo diría, histórica, biográfica y bibliográficamente ligada a la idea de que hay algo así como un mal que es de otra naturaleza y que no lo puedo pensar en los mismos términos, ni que el ladrón de gallinas, ni que ningún otro tipo de crimen mucho más grave que el del ladrón de gallinas. Entonces, eso simplemente para decir, bueno, a mí ahí frente a lo que, digamos, Arendt llamaba el mal radical, las preguntas se me complican de otra manera, ¿no? Bueno, nada más para... después voy a volver sobre eso. Sí. Ahora, respecto de... ¿Cómo es tu nombre? Juan. Respecto a lo que decía Juan, yo te diría que estoy de acuerdo en todo. Respecto de los dos sentidos del valor de la verdad, efectivamente yo, en el texto mío está eso, ¿no? Y esos dos sentidos son bien distintos. Respecto de acuerdo con vos también de que hubo muchas madres de Plaza de Mayo, muchas veces no tenía interés en saber, por ejemplo, qué pasaba con los pueblos. Ignoraba que abuelas hubiera estado de acuerdo en algún momento con sugerir esta posibilidad. Yo la verdad que solo se lo escuché decir dentro del área de los derechos humanos a García Fernández Mejide, que fue muy maltratada por eso, pero ignoraba que en abuelas hubiera habido esa discusión. En su momento también nos maltratamos por eso, ¿no? Sí, bueno, no, la verdad que lo ignoraba. Y respecto de la pregunta, ¿qué relato nos damos, ¿no? Y si hay una verdad que puede ser mejor, más importante, superior a la que construimos. Yo estoy de acuerdo con que, y creo que más o menos trato de decirlo, yo en el año 85
yo creo que yo no habría escrito esto que escribí en el año 2000, no sé cuánto, 10, 12, no me acuerdo. Porque pienso que en ese momento construir un relato simple, directo y claro respecto del nunca más era fundamental. Yo ahora cuando escribo digo, bueno, para mí hay un punto que es un punto de no retorno, que es el nunca más. La comunidad posible es con aquellos que aceptan el nunca más. El nunca más es nunca más eso que pasó, eso que hicieron los militares, el mal, que es el mal de los campos de concentración, que es tirar gente viva de los aviones, que es raptar niños y que es incomparable con ningún otro tipo de mal que existió en la Argentina antes del 76. Lo cual me va a llevar a la respuesta a la última pregunta, pero sobre eso voy a volver. Entonces, yo creo que es muy importante, siempre las memorias cristalizan de manera imperfecta, y esto es así y no puede ser de otra manera. Ahora, lo que yo trato de hacer es, yo acepto que hay algo sobre lo cual nosotros no debemos volver, pero que queda mucho sobre lo que sí deberíamos volver. Y una de las cosas sobre lo que deberíamos volver para mí es la responsabilidad de la izquierda y de la izquierda, de la izquierda del peronismo que apoyó la violencia armada y de la, yo diría, concepción del mundo que sostenía ese tipo de ejercicio de la violencia. Pues yo estoy de acuerdo con vos, no toda violencia es igual a cualquier otra violencia. Hay un artículo en mi libro en que yo trato precisamente de tratar de indagar, empiezo diciendo que el fenómeno de la violencia es un fenómeno muy opaco y trato de hacer diferenciaciones en el interior de la violencia, incluso la violencia ejercida por motivos políticos. Pero yo creo que ese es un debate que en la Argentina ha habido autocríticas. Yo creo que yo soy muy reacia a la palabra autocrítica. Yo creo que lo que corresponde para aquello que sucedió no es una autocrítica, sino que es una revisión radical. Porque la autocrítica forma parte, para mi generación, del idioma mismo con el cual uno podía prácticamente justificar todo con algunos pequeños errores. Entonces yo digo, ha habido algunas revisiones, pero yo creo que las revisiones que ha habido han sido mucho más en términos, perdimos, nos derrotaron, nos equivocamos, pero no, aquello que hicimos estaba radicalmente equivocado. Y yo creo que respecto al ejercicio de la violencia política, tal como se ejerció en los años 70 en la Argentina y de manera absolutamente específica del 73 en adelante, bajo un gobierno elegido democráticamente, no cabe dentro de la explicación ni del error ni de la equivocación del método, sino de una concepción de la política que, a mi modo de ver, hay que revisar radicalmente, que tiene que ver con las ideologías revolucionarias del siglo XX, que o bien terminaron en tragedias como la que vivimos nosotros, o bien terminaron en la instalación de regímenes de dominación total. Entonces, creo que es un problema que hay que atacar muy de frente, y cuando yo digo, yo creo que lo que le falta de manera muy importante a la verdad que se construyó sobre el nunca más es la posibilidad de horadar esas certezas de que nosotros éramos los buenos y que simplemente o perdimos o estuvimos equivocados en algunas cosas. No, nosotros nos equivocamos radicalmente y participamos de una idea errónea. Disculpe, sí. ¿Quién se equivocó? Cuando digo nosotros, digo mi generación, aquellos que de mi generación apoyaron o apoyamos. Que generó una reacción, esa ¿Cómo? es la parte que yo me perdí. No te entendí, perdón. Usted dijo que volvería y corregiría algo del peronismo de izquierda. No. Dije que para mí hay que revisar radicalmente la manera en que se pensó la política, la intervención política, en que se pensó en bien, en que se pensaba que uno podía saber qué era el bien político y que todos los medios eran permitidos en función de ese bien. El problema no es solo de los medios, el problema es de creer que uno sabe cuál es la cifra de la felicidad para el género humano, y si uno sabe cuál es la cifra de la felicidad para el género humano, obviamente puede sentirse
legitimado para tratar de instaurar el reino de la felicidad en la tierra. Entonces, yo soy, si querés, en esos puntos, creo que aquello, digamos, hay gente que ha escrito cosas muy importantes, para mí Hugo Besetti, por ejemplo, ha escrito cosas muy importantes al respecto, pero en general, la literatura, y hoy en día hay gente joven escribiendo cosas muy importantes al respecto, pero en general la literatura sobre los movimientos armados, sobre las organizaciones armadas, creo que no tienen en general digamos, no hincan el diente de manera radical en los problemas donde yo creo que hay que hincarlos. No, es un segundo porque... Te contesto ahora, te contesto a vos. En realidad te contesto diciéndote, no sabría contestarte en los términos que vos me lo planteás, porque no son los términos en los cuales yo lo pienso, pero yo ahí querría decir una cosa que es la que decía también recién hablando de lo que había dicho Roberto. Yo tengo digamos, esto lo pienso, si queréis, muy en los términos en que piensa Arendt algunas cosas, ¿no? Yo creo que el mal o el mal radical no se puede explicar por sus causas, no se puede explicar por sus antecedentes. Jacques Tamignot, que es un muy buen intérprete de Arendt, en un momento habla del totalitarismo como un acontecimiento a contrario, es decir, un acontecimiento de signo negativo, porque el acontecimiento en Arendt está muy siempre rodeado de un aura de libertad. Bueno, yo creo que si nosotros pensamos que el advenimiento del régimen del terror, que no se parece al de Onganía, que no se parece al de la Libertadora, que no se parece al de Uriburu, que es para mí de otra naturaleza, es un acontecimiento al contrario. En este sentido, simplemente no lo podemos inscribir en sus causas. Podemos tratar de entender cómo fue posible, podemos tratar de entender cómo fue posible que la sociedad argentina bajara hasta tal punto, digamos, su umbral como para aceptar, digamos, convivir con ese horror y con ese terror, pero no lo podemos explicar por sus antecedentes. Había varias manos levantadas. Disculpen, yo me entusiasmo y hablo. No, sí. Entonces, hagamos con preguntas cortas y podemos entrarlo con. Sí, yo coincido sobre todo con esto que usted decía sobre el final, o en algún momento que le contestaba a Juan, con que no hubo por ahí una autocrítica, no una autocrítica, sino una asunción de responsabilidad sobre actos concretos, y siempre se plantea como hemos perdido estratégicamente, desde parte de quienes hacen lecturas que han estado involucrados en la lucha armada de organizaciones no estatales. Ahora, sin embargo, eso me parece que no es una constante a lo largo el final de la dictadura, o lo que pasaba durante la última dictadura, donde los órganos de difusión de las organizaciones reivindicaban todas las acciones y de alguna forma querían publicitarlas, se hacían cargo de esta manera, desde el inicio de Montoneros, con su primer comunicado, hasta todos los órganos de prensa que tenían las organizaciones, donde reivindicaban casi todos los hechos concretos a manos de la organización, donde hay una especie de dilución de la responsabilidad en manos de la organización, como también la han tenido los militares, ¿no? Esta idea también copiada en espejo de verticalidad de las órdenes y de responsabilidad. Y eso, con el tiempo, cuando viene la democracia, empieza a mermar hasta el final, la interrupción total de los procesos de juzgamiento, tanto de los militares como de las organizaciones armadas no estatales, que estaban incluidas, de hecho, en los decretos de Alfonsín, y que estaban incluidas en el prólogo de Nunca Más, estaban incluidas en la sentencia Causa 13, inclusive los propios ajusticiamientos dentro de las organizaciones, y cuando se reabren los juicios, esto desaparece de un plumazo, hasta se cambia el prólogo de Nunca Más para eliminar esta caracterización de las organizaciones como grupos subversivos. El lenguaje emotivo de las resoluciones, no sé, en contraofensiva, Montoneros pasan de ser un grupo insurgente o subversivo en las sentencias anteriores a ser un movimiento que no tiene ninguna connotación ni política ni violenta desde ya. Entonces digo que estoy de acuerdo con usted, pero veo que hay como un quiebre en esta construcción del relato, donde en un momento era más inclusivo y después del año 2000, cuando se reabren los juicios,
y con los diferentes intentos que hubo por parte de algunas personas de activar procesos más completos donde estuvieran involucradas las responsabilidades de miembros de organizaciones no estatales, tiene como una respuesta por parte del poder punitivo de excluirlas por completo de la revisión por ahí penal de estas acciones. Me refiero a la directiva del ex procurador Righi y de las resoluciones judiciales en esa dirección. No sé usted esto a qué lo atribuye, porque este quiebre, si en un momento, cuando usted también dice, recién decía que en el 85 no hubiese escrito este texto porque le parecía más claro que en ese momento era necesario hacer una construcción más fuerte del relato, sin embargo en ese primer momento parecía que hubiese una predisposición aún mayor a tener un reconocimiento más amplio de lo acontecido. No, una cosa muy puntual de lo que habíamos hablado un poquito antes de empezar la sesión. Sí. Escuchando recién lo que estaba diciendo es si advierte un punto de contacto o no, o cuáles son puntos de contacto o puntos de divergencia en todo caso, con esta postura de Héctor Leis, que él planteaba que estaba deslegitimada la violencia política, pero la sitúa con una fecha posterior a la amnistía del gobierno de Cámpora. Si hay, bueno, si se puede flashear un poquito sobre ese punto. ¿Tomamos una más? Okay. Gracias. Sí, yo quería decir, la verdad que he leído el texto y coincido prácticamente en todo lo que señala y lo celebro porque no sé, por lo menos desde mi punto de vista, no siento que esto se difunda demasiado, me parece, en primer lugar, ¿no? Me gustaría, hecha esta aclaración, introducir alguna categoría jurídica que me parece ineludible para lo que el texto se propone de alguna manera, porque recientemente cuando usted mencionaba como una de las posibilidades el hecho de contemplar la posibilidad, por ejemplo, de reducir alguna pena, y es una categoría jurídica para mencionar, no circunstancial de lo que haya dicho el Congreso Nacional, que hoy puede cambiar. La posición sí sólida de los tribunales internacionales de derechos humanos sobre la materia, no sobre esta materia, sino en general, con esta postura, en el sentido de que no se admite ese tipo de posibilidades. O sea, de alguna manera esa postura, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, a través de los precedentes de los tribunales de Nuremberg, cuando a modo de digresión, curiosamente, hay datos concretos de que muchos de los nazis condenados fueron indultados o perdonados, pero fuera de esta circunstancia puntual hay datos de que no se admite, hay una obligación de los estados de juzgar y de condenar y de hacer cumplir la pena en ese tipo de, con lo cual hay un obstáculo para esta categoría o esta cuestión que de alguna manera viene a ser una solución política. Hay un obstáculo en este sentido. Después, supongo que por otra parte mencionar, que todos lo debemos saber, pero por las dudas lo señalamos, es muy importante señalar o contextualizar el caso argentino en lo que estaba ocurriendo en Sudamérica, principalmente, digamos, por la modalidad represiva, etcétera, en ese aspecto. Esas tres cosas quería decir. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto de lo primero, ¿no? Yo creo que, por cierto, hay momentos en el relato, vos hacés un relato de los quiebres, yo creo que hay muchos relatos de los quiebres que se pueden hacer y coincido con eso, y yo diría, incluso después del 83, ¿no? Hay un momento donde, el primer momento del horror es como, bueno, las víctimas y los victimarios, después, digo, en algún momento eso se superpone con culpables e inocentes, que no es tampoco exactamente lo mismo, porque uno puede, digamos, ser culpable penalmente, pero no merecer ser llevado a un campo de concentración o ser tirado de un avión. El de los buenos y el de los malos, el de los dos demonios, bueno, son diferentes relatos y me parece, bueno, sobre eso hay bastantes trabajos bastante interesantes que se están haciendo. Vos traes otro tema que es la cuestión de la reivindicación por parte de las organizaciones armadas de sus actos y qué es lo que fue pasando respecto de la exclusión progresiva de las organizaciones armadas del lugar de la culpabilidad. A ello querría decir lo siguiente nuevamente. Yo también trato de pensar esto mucho más, yo diría, en términos de qué pasó
y hacia qué comunidad vamos, que en los términos de, en los términos penales, que no son los mismos además. Hay, nuevamente, yo establezco una diferencia muy fuerte respecto de lo que fue el terror de Estado con los campos de concentración, con una cuestión sistemática de lo que fue la violencia criminal de las organizaciones armadas. Me parece que hay una diferencia de naturaleza. Y esa yo creo que no hay que soslayarla, porque voy a decir una cosa que me parece muy sencilla, pero si nosotros no podemos darnos cuenta de la diferencia de naturaleza que hay entre los campos de concentración por los que pasaron 10.000 personas y que fueron arrojadas vivas de aviones y que fueron torturadas sistemáticamente, y los asesinatos de la guerrilla, es que tenemos un problema de juicio en el sentido más lato de la palabra, ¿no? Hay una diferencia de naturaleza ahí. ¿Qué hacemos con esa diferencia de naturaleza? Yo no lo sé. Ahora, sí sé que no tenemos que olvidarnos de esa diferencia de naturaleza. Entonces, dicho esto, si yo pienso que había que juzgar o no había que juzgar a las cúpulas guerrilleras, bueno, yo creo que no eran del mismo orden que las cúpulas militares. Entonces, que haber separado esas dos cosas, yo te diría, por esto que acabo de decir, y por la manera en que cristaliza para la comunidad argentina aquello que nunca más debe volver a suceder, yo creo que está bien haber hecho esta distinción. Ahora, ¿qué había que hacer? No lo sé, digamos, y me parece que es un tema interesante a debatir. Pero me parece que todo esto son temas que nosotros no podemos resolver, digamos, con verdades claras, ¿no? Que, digamos, son temas que necesitan este tipo de debate, este tipo de confrontación. Yo no tengo absolutamente ningún empacho de decir que la guerrilla cometió crímenes. Ahora, tampoco tengo ningún empacho de decir que no podemos confundir eso con el terror de Estado, los campos, el secuestro, la tortura sistemática, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, dejo esto flotando como para que sea... ¿Cómo? Levantemos la mano porque hay un montón de gente que quería hablar. Pero hablamos con la mano. Déjame que termine la frase. Dejo esto flotando para que sea un tema de interrogación y no de respuesta, porque no tengo una respuesta sobre eso. Pero digo, yo diría, querría establecer la distinción en ese punto y decir con toda claridad, además, sí, hubo acciones criminales de la guerrilla. ¿Qué había que hacer en el 83 con eso? No lo sé. Lo que sí creo saber es que no había que equipararlas al otro, porque son realmente de naturalezas horribles diferentes. Uno son crímenes y lo otro es, yo diría, mal radical, ¿no? En este sentido, voy también a la manera en que se reabren los juicios. Esto es una cosa que me importa decir también. El hecho de que hoy cualquier militar que entraba y pasó, y el caso Milán es extraordinario en este sentido, porque me parece que al gobierno o a los organismos ligados al gobierno les estalla en la cara algo que ellos mismos generaron. Cualquiera que entraba y pasó es culpable de delitos, de crímenes de lesa humanidad. Entonces, si nosotros no somos capaces de mínimamente tratar de pensar caso por caso, y cualquiera que pasaba y entró es culpable de crimen de lesa humanidad, lo siento mucho, pero Milani entra en la generalidad de la ley. Entonces, de repente les estalla en la cara algo que yo creo es un tratamiento erróneo de este tema. Yo he ido a juicios, yo tengo además familiares, etc. He ido a juicios y he visto gente acusada y condenada a delitos a perpetua por crímenes de lesa humanidad, que yo debo reconocer con todo el dolor del alma que se parece más al gatillo fácil que al crimen de lesa humanidad por hechos sucedidos durante la época de la dictadura. Entonces, digo, todo esto me parece que tiene que ser objeto de reflexión, que no puede ser objeto de definiciones tajantes. Creo que todo esto sería mucho mejor si lo pensáramos. Respecto del libro de Héctor Leitch, a mí me parece admirable, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Héctor, y al mismo tiempo me parece admirable que ese libro exista, y creo que ha tenido además la potencia de generar un debate que hasta este momento solo un texto que no sé si ustedes conocen, que fue la carta de Oscar del Barco hace un par de años, intitulada No matarás, había tenido. Creo que el libro de Héctor ha logrado generar un debate que me parece espectacular en ese sentido.
Respecto de poner la fecha del 25 de mayo del 73 yo creo que hay algo tramposo si uno pone esa fecha, porque yo inscribo todo aquello que sucedió después dentro de la idea, digamos, del pensamiento revolucionario del siglo XX. Entonces, efectivamente, cuando uno está frente a una dictadura militar, es mucho más justificable la violencia contra el tirano que cuando uno está bajo un régimen democrático. Pero creo que no debemos engañarnos respecto de que esto entraba dentro de una idea de que de todos modos la revolución debía hacerse de manera violenta y por las armas. Una anécdota chiquitita, yo tengo uno de los artículos que tengo ahí es sobre la tablada, sobre el asalto a la tablada. Y a mí me llamó muchísimo la atención cuando yo hice entrevistas a chicos que tenían en el año 89, 21 o 22 años, cuando yo los entrevisté en el año 2005, que me hablaban de los militantes del PRT que habían muerto en la tablada, como que habían sido héroes en la lucha contra la dictadura, y me estaba hablando de gente que habían ido presos en el año 73 o en el año 75 en asaltos a cuarteles bajo el gobierno constitucional. Y para los chicos eran combatientes contra la dictadura que habían ido presos en la lucha contra la dictadura. Por último, digamos, respecto de los tribunales internacionales de derechos humanos, pues yo tengo ahí una postura, yo creo que las comunidades nacionales, voy a empezar, creo que las instancias internacionales pueden ser muy interesantes e importantes para la resolución de algunos problemas y conflictos a nivel nacional. Pero creo también que es muy importante que las comunidades nacionales puedan tramitar a su manera la salida de los regímenes traumáticos. Y con lo que vos me decís, efectivamente, Sudáfrica sería imposible. Tomamos algunos comentarios más.